Bueno, estamos aquí de nuevo y hoy voy a hacer un vídeo diferente a lo que es la temática del canal, pero me ha llegado un mensaje al móvil diciéndome que se ha entregado un paquete que estaba muy ansioso de abrir, así que lo voy a abrir con vosotros. Comencemos. Bueno, y aquí tenemos el G2T. Esta tabla está hecha con 8 capas de madera de arce y con una curvatura muy cómoda. El centro de gravedad de la tabla es muy bajo gracias a estos nuevos ejes. En el eje frontal tenemos un eje caliber 2 a una angulación de 50 grados y va muy bien para carvear. Los que vengan del longboard ya conocerán este tipo de ejes. Y en el eje trasero tenemos los motores hub, que son motores que ya están incluidos dentro de las ruedas. No tenemos motores externos, no hay sistema de poleas como sucede con otros longboards eléctricos. Estos nuevos motores hub tienen mucha más potencia y pueden subir inclinaciones de hasta 25 grados gracias a sus dos motores de 350 vatios y según el fabricante dicen que la tabla puede llegar a unos 38 km/h de velocidad máxima, aunque está comprobado que llega a bastante más. En estos motores traseros ya nos vienen premontadas unas ruedas de 83 milímetros, aunque de manera gratuita en el paquete nos vienen unas ruedas de 96 milímetros, las cuales pueden hacer que nuestro viaje sea mucho más cómodo o pueden llegar a velocidades superiores que las de 83 milímetros. Eso sí, vamos a perder un poco de potencia total y un poco de autonomía. Todas estas ruedas tienen un nuevo centro de metal que evita cualquier tipo de vibración cuando llevamos la tabla. La nueva batería de 6 amperios-hora nos proporciona un 20% de incremento en autonomía a versiones anteriores. Esta batería está hecha con celdas Samsung 30Q, una de las mejores opciones para tablas como esta. El fabricante dice que tenemos una autonomía máxima de 24 kilómetros en las mejores condiciones. Comprobaremos si eso es verdad. También en esta nueva tabla tenemos un nuevo controlador para los motores, que es mucho más lineal en cuanto a la aceleración y en cuanto al freno, y viene protegida para el agua. Y con esta nueva controladora viene este nuevo mando que ahora tiene una pantalla OLED donde tenemos un odómetro, velocidad, estado de batería de la tabla, del mando. Tenemos tres tipos de velocidad: Eco, Sport y modo turbo, y en el modo turbo tenemos un incremento de potencia de un 20% que dura tan solo 30 segundos y luego hay un periodo de enfriamiento de 30 segundos para no dañar la batería. También tenemos una nueva opción de control de crucero donde podemos dejar la tabla a la velocidad constante a la que estamos yendo en ese momento y no va a modificarse hasta que frenemos o aceleremos de manera manual. La tabla nos viene con montones de accesorios, como por ejemplo esta llave T para poder apretar cualquier tipo de tornillería en la tabla. Nos viene también con esta luz LED totalmente gratuita, el cargador rápido que ahora puede cargar la tabla al completo en 2 horas y media. Aparte de esto viene con muchos otros accesorios, llaves, cables para la carga del mando, cables para la carga de la batería de la luz, etcétera. Bueno, creo que esto ya es mucha charla. Vamos a probarla. No os voy a engañar, la verdad es que entre el unboxing que habéis visto y hoy han pasado casi 2 semanas. ¿Y por qué? Por 3 motivos principalmente. El primero es este, y es que la primera vez que lo estrené me pegué una hostia y vi que no estaba preparado aún para hacer este vídeo. Segundo, el clima ha sido horroroso durante muchos días, así que no he podido salir fuera a prácticamente habituarme a la tabla y a poder grabar. Y 3, que no consideraba que siendo tan novato con esto de los longboards eléctricos
pudiese opinar aún sobre el producto. Bueno, me voy a quitar el casco porque ya no me hace falta. En Australia es obligatorio llevar casco, luz delantera y una luz trasera roja con la nueva ley, ya que son considerados vehículos de movilidad personal, así como los nuevos patinetes electrónicos, etc. Y tengo experiencia ya con multas en Australia y no quiero jugármela de nuevo. Me lo estoy pasando bomba con esta tabla. Tuve una anteriormente durante tan solo 4 días, era de estas chinas clónicas, era un horror. Me costó, eso sí, mucho menos, unos 200 euros, 200 dólares aproximadamente, pero es que velocidad máxima unos 12, 14 kilómetros por hora, tenía desconexiones constantes con el mando y la verdad es que era un horror. Así que la devolví. Y me gustaron las sensaciones y esa es la razón por la cual compré esta. Y al comprar esta, pues lo primero que hice fue tratarla pues como la anterior, que el mando era prácticamente funcionar y frenar. Y en esta en realidad es mucho más sensible y eso es la razón de esta hostia. Además de que el suelo estaba mojado, pues era la primera vez, el suelo estaba un poco mojado. Lo que hice fue acelerar, me parecía mucha velocidad, claro, estaba acostumbrado a la mierda de tabla anterior, que cuando fui a frenar, pues frené como en la otra, de golpe, y al frenar de golpe las ruedas de atrás se frenaron en seco, deslicé, caí y bueno, tengo rascaduras por todos lados. Empiezo ya a sentirme muy cómodo sobre la tabla. Para ir a trabajar me va genial, para grabar con la cámara ahora puedo hacer unos travelings que supongo que ya habéis visto o veréis luego en el vídeo, que quedan bastante suaves y interesantes, que antes no podía hacer, pero ya no tan solo eso, es muy divertido. Tengo sensaciones como cuando voy en el snow y la verdad es que eso aquí en Australia se agradece, obviamente. Las conclusiones finales por eso las dejamos para el final del vídeo, donde os hablaré de velocidades, rendimiento, cuántos kilómetros podemos hacer, etc. De momento me voy a dar otra vuelta. Bueno, ya estoy de vuelta y estoy súper contento con la compra de esta tabla. Voy a hablaros de las cosas que me gustan de esta tabla. Para eso voy a cambiar la luz a verde porque verde es bueno, verde es bien. Entonces, ¿qué me gustan? Las ruedas. El hecho de que vengan con las ruedas gratuitas de 96 milímetros es increíble. Estas ruedas tienen un coste ya de 60 dólares si las compramos aparte y hay que tener en cuenta que ya vienen con los cojinetes y todo. Y son las que llevo yo, las de 96 milímetros, porque el asfalto, las juntas en el cemento aquí son horrorosas, así que me hacen el recorrido mucho más cómodo. Tienen algo de mayor velocidad punta estas ruedas de 96 milímetros comparadas con las de 83, pero también se pierde algo de potencia, tanto en la aceleración como en el freno. Perdemos también un poco de autonomía con estas ruedas más grandes, así que si vivís en una zona donde el asfalto es bueno, no merece la pena hacer el cambio a las de 96 milímetros, pero es muy bueno que lo incluyan en el paquete de manera gratuita. También es muy bueno que te incluyan de manera gratuita esta luz, que tiene un coste de 40 dólares si la adquirimos aparte. Y tengo que decir que yo tuve un problema con la luz anterior, que aquí la tengo. Esta base me venía mal y al intentar acoplar la luz a la base se me dañó la luz. Y entonces tuve que pedir un reemplazo, pero es otra cosa positiva que el servicio técnico atendió de manera increíble y llegó esta nueva luz en tan solo unos 4 o 5 días desde China con envío prioritario. Y esa es otra de las cosas buenas que tienen, porque comparado con otras empresas chinas que también hacen longboards, Backfire tiene almacenes tanto en China como en Europa como en América, así que pidas la tabla, pidas recambios, en cualquier momento te va a llegar bastante rápido. Me encanta el nuevo mando, tiene un tacto de goma muy agradable y la aceleración y el freno es súper suave, súper sutil. Tienes un control sobre la tabla sin ningún tipo de retraso que otras tablas no tienen. Lo que de verdad hace grande a esta tabla obviamente es el precio, 599 dólares, 589 si utilizáis el enlace que hay en la descripción, comparado con otras tablas mucho más caras como Boosted Board, Raptors o Evolve. Son tablas de 1.500, 2.000 dólares, así que 599 dólares. Por lo que tenemos aquí, por el paquete completo, con todos sus extras, con todos
con toda su velocidad, con todo, o sea, me encanta. El precio es un factor imprescindible para que esta tabla funcione. Luego otro aspecto positivo es la velocidad, autonomía, potencia. No tiene ningún problema esta tabla con subidas de 20%, 25%, no se achanta. En cuanto a la velocidad, Backfire dice que esta tabla llega a un máximo de 38 km por hora. Eso es mentira. 38 km por hora es el máximo que he alcanzado yo con las ruedas de 96 milímetros en el modo Sport, pero en el modo Turbo he llegado a 44 km por hora. Y en cuanto a la autonomía, otra mentira, pero por sorpresa positiva, porque dicen que tiene una autonomía de unos 24 km. Con las ruedas de 83 milímetros, y esto hay que tener en cuenta que estoy en Australia, donde el clima es bastante bueno. Yo soy peso pluma, 65 kilos aproximadamente, así que las pruebas, si las hacéis en climas mucho más fríos, la autonomía será mucho menor, o si pesáis mucho más, todo esto bajará. Así que tenéis que tener en cuenta de que todas estas pruebas se han hecho aproximadamente a 23-24 grados de temperatura y con 64 kilos encima. Entonces, como decía, con las ruedas de 83 llegué a hacer unos 25 kilómetros y aún quedaba algo de batería. Entonces lo que sí que he exprimido son las ruedas de 96 milímetros. Con las de 96 milímetros la autonomía baja. He hecho esos 24 kilómetros, pero ya empecé a notar SAC, que es una disminución de la potencia en aproximadamente los 3 últimos kilómetros. Así que con estas de 96 milímetros, en mi caso, he podido hacer unos 24 kilómetros, pero los 3 últimos kilómetros ya tenía mucha menos potencia. Aunque yo estimo que con las de 83, teniendo en cuenta que llegué a hacer 25 y no le noté SAC, seguramente podríamos llegar a los 28. En mi caso, como digo, con la temperatura que hay aquí y mi peso. La última cosa positiva que encuentro en esta tabla es su modularidad. Backfire, cada vez que saca una nueva tabla, puedes montar a tu anterior tabla todas las nuevas actualizaciones que han incluido en la anterior tabla. Te venden las baterías por separado, los nuevos motores por separado, te venden el controlador por separado, te venden los nuevos ejes por separado, las nuevas ruedas por separado. Entonces, tú, si tienes la versión anterior, ahora por ejemplo, yo tengo el G2T. Imaginemos que el año que viene sale el G3T. Pues que tiene todo modificado, pues yo puedo decidir, vale, pues me interesa comprar la batería del G3T y ponerla en mi G2T, pues puedo comprar solo la batería, o quiero poner la batería y el controlador, o quiero los nuevos ejes, o quiero, bueno, pues esa modularidad es increíble en Backfire, ya que puedo actualizarme la tabla o los componentes que quiero de la tabla, y así nos evitamos comprar toda la tabla desde cero. Ahora vamos a pasar a lo negativo. Lo primero negativo que me gustaría decir es la flexibilidad de la tabla. La tabla no es súper flexible y para ciudad me gustaría que fuese un poco más flexible, aunque eso sí, para los que queráis hacer descensos o cosas a gran velocidad, agradeceréis que no sea tan flexible, pero la mayoría yo creo que utilizamos estas tablas en ciudad, así que un poco más de flexibilidad en la tabla sería genial. Otra cosa negativa, que igual que he dicho antes que me gustaba el mando y su velocidad, lo que no me gusta es la implantación del turbo. Entiendo que el turbo solo dure 30 segundos y que luego tenga un periodo de enfriamiento de 30 segundos, para así alargar la vida de la batería, la vida de los motores, lo que sea. Pero lo que no puedo entender es la desconexión del turbo. Tú vas con turbo, ponle a 44 km por hora como he llegado a ir yo, y en cuanto el modo turbo se acaba, cuando acaban esos 30 segundos, la desconexión del turbo es brutal. Notas en la tabla como un frenazo en seco durante medio segundo, que ese medio segundo te puede tirar de la tabla si no estás muy preparado para ese momento. Y aunque estés preparado para ese momento, es muy brusco. Y lo que no entiendo es que, vale, si vas a 44 km por hora, teniendo en cuenta que el máximo que llegas en modo Sport es 38 km por hora, que haya un descenso. Lo que no entiendo es como me pasó a mí el otro día. Iba en modo turbo, iba aproximadamente a unos 37 km por hora y a la desconexión del modo turbo igualmente tiene ese frenazo. No lo entiendo. Además, eso sí que es algo que es malo en esta tabla, porque o estás muy preparado para ese momento o cuentas mentalmente esos 30 segundos o desactivas el modo turbo antes tú de manera manual, o si no, esto es un fallo de seguridad porque te puedes descontrolar totalmente en esa desconexión del turbo. Siguiendo con el mando, otra cosa que no me gusta es el control de crucero. Ya no es muy útil de por sí, pero como lo han implementado es aún peor. Para activar el control de crucero tenemos
que estar acelerando, ir a una velocidad, y cuando vamos a una velocidad tenemos que apretar el botón una vez de encendido del mando. Y eso dejará el control de crucero activo. Pero os habéis dado cuenta de cómo he tenido que hacerlo con este dedo así y activarlo así. Pero hay que tener en cuenta que siempre cuando vamos con la tabla vamos así. Entonces, ¿cómo voy yo? Y le doy a la rueda a la vez que le doy a este botón. O sea, realmente no es nada cómodo y nada útil tener que hacer eso. Y al final, si quieres activar el control de crucero, te ves quitando el dedo de aquí, lo quitas y tienes que hacer así con este dedo y activando aquí. Nada, muy mala implementación de lo que es el control de crucero. Otra cosa que no me gusta del mando es su batería, y es que es horrorosa. 2-3 carreras y tenemos que volver a cargarlo. Si nos olvidamos de cargarlo, nada, no podemos utilizar la tabla. Y he probado otros skates eléctricos y la batería de un mando dura 9-10 carreras sin ningún problema, así que supongo que además con el peso que tiene que haber espacio aquí para una batería mayor. Hablando de baterías, otra cosa que no me gusta es el aviso de batería. A los 12-13 kilómetros ya empieza a decirte el mando que la batería es baja y empieza a vibrar el mando cada X tiempo diciéndote batería baja, pero en realidad si el rango es de 20-25 kilómetros, se activa ya el aviso de batería baja a la mitad del recorrido. Entonces no lo entiendo, y lo peor de todo es que no tienes ningún control, porque una vez ya te avisa y está en la última barra de la batería, pues realmente no sabes en qué momento te vas a quedar sin batería o no. Y por último, lo que no me gusta es que no hay aplicación todo, y que este controlador sí que tiene Bluetooth, no hay ninguna aplicación para desde el móvil poder ver rangos y historias varias. Pero por suerte Backfire ha dicho que en junio va a sacar una aplicación para poder conectar la tabla por Bluetooth. Veremos si eso es verdad. Pues bueno, hasta aquí las cosas negativas de esta tabla y la review. Si os ha gustado este vídeo, decídmelo en comentarios y así pensaré si hacer reviews de nuevos productos, si queréis ver más contenido sobre esto o no. Bueno, hacedmelo saber y veremos. Voy a quitar la luz roja porque ya no estamos hablando de cosas negativas, volvemos al estado normal. Ya lo he dicho antes, pero si queréis un descuento sobre esta tabla de $10, en la descripción tenéis un enlace que os dejará la tabla a $589. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, activad la campanita para estar al loro de los vídeos que están por venir y como siempre, nos vemos por el mundo.